Hola, ¿crees que puedes lograr lo imposible en tu vida? Parece una pregunta sacada de una historia fantástica, pero puede ser cierta si caminas al lado del Creador. La Biblia está llena de sucesos impresionantes que parecían imposibles a la vista del ser humano. Sanaciones, destrucción de muros, un mar abierto, plagas de insectos, Jesús caminando sobre las aguas y muchos más. Te invito a hacer parte de tu vida a Dios para que puedas alcanzar aquello que quizás hoy te parece imposible. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir.
Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Paz. Damos gracias a Dios porque son miles los amigos que nos están acompañando en cada capítulo a través de esta serie Milagros, en la cual estamos conociendo el poder de un Dios capaz de transformar lo imposible en una realidad. Seas bienvenido a esta nueva edición de Tiempo de Paz, esperando que Dios pueda seguir tocando tu corazón y también el nuestro. ¿Te parece si para comenzar el programa del día de hoy pedimos la dirección de Dios para que Él nos guíe, nos acompañe y pueda entonces producir los cambios que nosotros necesitamos? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias porque a través de los diferentes momentos bíblicos que hemos estado estudiando, nuestra fe se ha afianzado, Señor, en la certeza de que tú eres un Dios de cosas maravillosas. Hemos descubierto y hemos recordado, Señor, cómo te manifestaste en la vida de seres humanos que requerían tu ayuda urgentemente. Y eso significa que si alguno de nosotros en este momento necesita tu actuar de manera inmediata, tú tienes la facultad, el poder y también el deseo de transformar nuestra vida para tu honra y para tu gloria. Bendice a cada amigo que está en compañía del programa. Acompáñanos y guíanos en esta edición de Tiempo de Paz. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús necesitaba descansar. Habían ocasiones en que Jesús se sentía agobiado. Habían días en que se había sentido rechazado y sus emociones, su carácter, su físico se veía afectado indudablemente. Había momentos en que le causaba tristeza contemplar el rechazo de las personas. Estos últimos días habían sido complejos para Jesús. Habían sido días de una muchedumbre siendo atendida. Él necesitaba apartarse, estar lejos de las zonas donde mayor cantidad de seguidores existían. Así que preparó la barca y se fue hacia el otro lado de la orilla, hacia el sector oriental del mar de Galilea. Esa madrugada, esa noche fue la noche de la tormenta, la noche en la que Él trajo paz en medio de la tormenta. Volvió la bonanza, volvió la tranquilidad, la paz en medio del mar. Sin embargo, había un destino al cual llegar. Y la palabra de Dios lo expresa en el capítulo número 5, versículo 1. De Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Sabes que Jesús, que había ido a buscar paz, resulta que en medio de la noche se encuentra con una tormenta y ahora que llega a Gadara se encuentra con un endemoniado? Mateo habla de dos, Marcos y Lucas se focalizan en uno. Parece que este era muy particular. La Biblia expresa que este hombre salió corriendo al encuentro de Jesús. Este endemoniado salió corriendo con ira, con violencia, con el deseo de atacar a Jesús y a sus seguidores. El espíritu de la profecía señala que los discípulos que acompañaban a Jesús lo dejaron abandonado. A todo esto, varias veces hicieron eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús se fue a orar y les pidió que se mantuvieran en oración? ¿Qué hicieron? Se quedaron dormidos. ¿Te acuerdas cuando Jesús es arrestado y después es llevado de un tribunal a otro? ¿Dónde estaban? ¿Te acuerdas cuando le preguntaron a uno de ellos, que fue de los que contempló con mayor claridad el poder de Cristo, si él era un discípulo y lo negó? Resulta que ahora estos discípulos se encuentran con este hombre endemoniado, deformado. Lo humano en esta persona había sido deformada. Era un hombre de apariencia terrible. Era un hombre cuyos dientes crujían, la espuma salía a través de su boca, los ojos de ira. Lo amarraban con cadenas y grillos y él era capaz de romperlos bajo el poderío de miles de demonios que estaban destruyendo su vida. Cuando Jesús llega a este lugar y este endemoniado sale corriendo para atacarlo, los discípulos lo dejan solo. Y cuando los discípulos se dan cuenta de que Jesús no está y voltean, se dan cuenta que Jesús está frente a este endemoniado.
y que cercano a llegarse a él, bastaba con que Jesús pusiera su mano y los demonios ya no podrían seguir acercándose más. Yo quiero volver a recordarte algo. Yo quiero volver a mencionarte algo que es importante. No importa cuánto deseo tenga Satanás de actuar, cuando Cristo es levantado, Satanás es expulsado. Cuando Cristo se manifiesta frente a la presencia del enemigo, Él no tiene parte ni lugar. Por eso es que aunque este endemoniado llega corriendo con vehemencia, con deseos de destrucción, con deseos de herir, no lo puede hacer. Porque ahí está el Hijo de Dios. Porque ahí está quien le derrotó. Así que Jesús se detiene. Y cuando el endemoniado llega a ese lugar, la situación cambia radicalmente. Versículo número 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, pero después dice, se arrodilló ante él. A ver, trata de aclararme la situación. ¿Quién se arrodilló? ¿Un hombre guiado por el Espíritu Santo? No. Se arrodilló un hombre gobernado por cientos y tal vez miles de demonios. Es que las tinieblas tiemblan ante la presencia del Salvador. Cuando Jesús se hace presente en ese lugar, el demonio se atormenta. Por eso es que en los diferentes evangelios sinópticos aparece la palabra tormento, porque para Satanás es una tormenta que alguien busque la presencia de Jesús. Cuando Jesús se hace presente en un lugar que había sido gobernado por Satanás, el enemigo se espanta, ataca, trata de reaccionar, pero cuando ya se da cuenta que no tiene nada que hacer, huye. Por eso es que este endemoniado se arrodilla y el versículo 7 dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Sabes que para que sean muchos los demonios que gobernaban la vida de este endemoniado y de su compañero, habían sido años de entrega a pensamientos equívocos y a decisiones que lo dañaban? Para que llegara a este estado de control absoluto de Satanás sobre sus pensamientos y su actuar, fueron años, fueron meses, fueron días en los que continuó tomando decisiones equívocas, pervirtiendo su mente, cometiendo daños, atacando a seres humanos. Tú no te vuelves un endemoniado del día a la mañana. Tú no te vuelves un alcohólico del día a la mañana. Tú no te vuelves un drogadicto del día a la mañana. Es un continuo caminar en el cual tú le permites a Satanás ir gobernando en tu corazón. Ahora resulta que estos demonios le están clamando a Jesús y le están pidiendo que por favor no los destruya, que les permita irse a un hato de 2000 cerdos que estaba paciendo cerca de ese lugar. Ahora hay una pregunta que probablemente va a ser una de las que personalmente quiero hacerle a Jesús y probablemente a algunos de ustedes también. ¿Por qué Jesús atendió el clamor de Satanás y de los demonios? ¿Por qué Jesús permitió que estos demonios fuesen y entrasen en ese montón de cerdos? Indudablemente hay respuestas evidentes, pero la respuesta final, y ¿sabes qué es lo que me impresiona? La respuesta final la voy a escuchar de los labios del Maestro, quien estuvo ahí, quien libertó en ese lugar. Nos va a contar las historias maravillosas de su andar en esta tierra. Sin embargo, lo evidente es que la palabra de Dios dice en el versículo 11 que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso.
Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mi pregunta es, ¿por qué los cerdos se lanzaron al mar? ¿Es que acaso a los cerdos les encanta lanzarse por desfiladeros, por despeñaderos? ¿Es que acaso a los cerdos les fascina lanzarse y terminar reventados contra un montón de roqueríos? Indudablemente la respuesta es no. Y tú sabes cuál es la respuesta. Y la respuesta es que ahora este montón de cerdos está siendo gobernado por un montón de demonios destructores. Se lanzan contra ese despeñadero, destruyen completamente su existencia en ese roquerío. La pregunta es, ¿quiénes debieron haber muerto ese día destruyéndose y reventándose contra ese montón de piedras? Porque no eran los cerdos. Eran dos seres de los cuales Marcos apunta a uno en específico, el que debería haberse destruido, los que deberían haber acabado con su vida probablemente esa misma tarde. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué libró a estos seres? ¿Qué libró a este endemoniado de Gadara de haberse lanzado por ese despeñadero y haber acabado con su vida? Lo único que lo libertó fue que Jesús llegó a su vida. Fue que Jesús se presentó como libertador. Fue que Jesús se presentó para calmar la angustia de su corazón. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que sucede. Resulta que ahora Jesús se presenta y cuando Jesús se presenta, Satanás no tiene nada más que hacer. Probablemente te estoy hablando a ti que te sientes atormentado, que te sientes preocupado, que te sientes triste, que te sientes agobiado por un montón de problemas que a lo mejor te están hundiendo. Y quiero volver a repetirte, el deseo del enemigo es acabar con tu vida completamente. ¿Sabías que vivimos en una sociedad donde las tasas de suicidio cada vez son mayores? ¿Sabías que en especial la tasa de suicidios en adolescentes, en jóvenes, cada vez sube y sube como la espuma? ¿Por qué? Porque sencillamente el corazón de muchos se está enfriando. Y por más que Cristo esté tocando la puerta del corazón humano, le cerramos y le cerramos la puerta. Imagínate, la Biblia dice que cuando los dueños de estos cerdos llegaron al encuentro de Jesús y se encontraron con este espectáculo dantesco, terrible, y las personas le cuentan con alegría, con asombro, que los endemoniados habían sido liberados, resulta que a los dueños de los cerdos no le importó la libertad que había ofrecido Cristo a ese par de hombres desventurados. A ellos lo que les importó es que la fuente de su riqueza se había acabado. A ellos lo que les importó fue que la fuente de su materialidad se había destruido. ¿Y sabes qué hicieron? La Biblia señala a partir del versículo 14 en adelante que le dijeron a Jesús, Jesús, por favor, ándate. Eso pasa en este tiempo también. Deseosos de más dinero, deseosos de más trabajo, deseosos de un mejor auto, deseosos de una casa más grande. Estamos dispuestos a decirle a Jesús, no te necesito en mi vida en este momento. Sin embargo, la palabra de Dios señala que aunque en ese momento, al parecer, Satanás había logrado una gran victoria al conmover a toda esa población a que expulsaran a Jesús, Jesús tomó una decisión muy sabia. La Biblia dice en el versículo número 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba para que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora quiero llevarte al inicio del capítulo de hoy. ¿Te acuerdas que te dije que Jesús quería descansar? ¿Te acuerdas que te dije que Jesús quería salir de una zona en la cual su trabajo ministerial había sido agobiante?
¿Por qué se fue a la orilla oriental del mar de Galilea? ¿Sabes por qué? Porque en esta zona donde Jesús está en este momento liberando a este hombre, era una zona de pequeñas villas y aldeas donde la cantidad de creyentes era mínima, casi inexistente. Era una zona donde todavía el ministerio de Cristo no había avanzado. Y por lo tanto él sabía que su llegada no iba a causar el revuelo que producía cuando regresaba al otro sector, en Galilea. Él sabía que podía descansar, ahí no había tanta gente que había escuchado de sus milagros. Sin embargo, tiempo después, Jesús regresa a Decápolis, donde no había iglesia. Regresa a Decápolis y se encuentra con una multitud de personas que quería escuchar hablar de él, que quería escuchar sus mensajes, que quería escuchar sus sermones y que quería ser sanada por él. Le pidieron que se quedara 3 días más en ese lugar. Mi pregunta es, ¿quién se encargó de hacer la obra misionera en ese lugar? ¿Quién fue el misionero si los discípulos no habían ido? No hay mención a alguna comitiva que haya viajado a Decápolis. La respuesta es una sola. Los primeros misioneros que Jesús envió a la zona de Decápolis fueron estos endemoniados. Este endemoniado gadareno de Marcos se convirtió en un discípulo y en un misionero de Cristo Jesús. O sea que Jesús puede utilizar a alguien que estuvo endemoniado para proclamar el mensaje de salvación, indudablemente. Muchos de los que perdieron a sus cerdos en el transcurso del tiempo, viendo la transformación de la vida de este hombre, encontraron en Jesús al verdadero Mesías, al Salvador. Se rindieron ante esa evidencia. ¿Quién podía decir que Jesús no era poderoso cuando veían a ese hombre ahora predicar y proclamar misericordia, bondad? El mayor sermón que la gente puede oír es el sermón de una vida transformada por el Espíritu Santo. Por eso mi pregunta hoy es, ¿cuál es tu sermón? A ti que perteneces a una iglesia, ¿cuál es el mensaje que tú estás compartiendo con los demás? Pero a ti que no perteneces a la iglesia y que estás escuchando y conociendo a Cristo, tengo una invitación para ti. La Biblia menciona que este endemoniado vivía entre los sepulcros, donde yacen muertos, donde hay ausencia de vida. Hay uno que dijo, yo soy la vida, la verdad, el camino. Para que tu vida sea completa, necesitas que la persona vida esté en ti. ¿Te gustaría orar para pedir a Cristo que cambie tu vida y tu existencia? Entonces tengo una invitación. Cierra tus ojos en este momento y permíteme orar contigo. Querido Dios, queremos en este momento colocar en tus manos la vida de cada uno de aquellos que está deseoso de que tú traigas vida en abundancia a su existencia, que tú traigas vida a sus hogares, que tú traigas vida a su corazón. Señor, así como lo hiciste en Gadara, donde fuiste a transformar una vida por completo, te pedimos en este momento que tú puedas traer paz al corazón atribulado y que tú puedas evitar la tragedia en aquel que hasta este momento ha sido gobernado por Satanás. Si hay un momento bueno para pedir libertad en Jesús, es este. Y yo te pido por aquellos que están clamando por tu poder y por tu amor. Bendice a cada amigo que nos acompañó en tiempo de paz y guíales en el transcurso de este día y por supuesto de toda su vida. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre te digo, si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque hay un Dios que está buscándote y quiere salvarte. Que Dios te bendiga y te espero en un próximo capítulo de Tiempo de Paz. Ha sido una verdadera alegría para nosotros acompañarte en este día. Espero que este tema te sirva para fortalecer tu relación con Dios. Recuerda que puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para adquirir de forma gratuita la revista Familia Feliz. En esta guía de estudio encontrarás la clave para hacer de tu familia un hogar de esperanza. Dale un tiempo de felicidad a tus seres queridos. Continúa en Nuevo Tiempo.